Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán podido ver en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, los supuestos celos de Demet Özdemir hacia Can Yaman. Sí, lo sé, un tema jugoso y lleno de rumores, así que prepárense porque vamos a desentrañar lo que realmente ocurrió. Antes de que empecemos con todo este drama, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismecitos y análisis a fondo, no olviden suscribirse al canal. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de los fans de las series turcas. Su química en pantalla en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador fue innegable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión. La gente estaba obsesionada con ellos, querían saberlo todo, desde si estaban juntos en la vida real hasta que desayunaban. Y por supuesto, como suele pasar en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer. Uno de los rumores más persistentes y comentados ha sido el de los supuestos celos de Demet hacia Can. Pero, ¿de dónde surgió todo esto? ¿Hay alguna base real para estas acusaciones? Bueno, la verdad es que la historia es un poco más compleja de lo que parece a simple vista. Para entender mejor el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época en la que Erkenci estaba en pleno apogeo. La serie fue un fenómeno global, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Su relación profesional, aunque muy exitosa, siempre estuvo bajo el escrutinio público. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al milímetro por los fans y por la prensa. En este contexto surgieron rumores de que Demet no estaba contenta con la atención que Can recibía, especialmente por parte de sus fanáticas. Se decía que le molestaba la forma en que Can interactuaba con ellas, que se sentía eclipsada por su popularidad y que, en general, no le gustaba la adoración que el público profesaba hacia su compañero de reparto. Pero, seamos honestos, no es algo bastante común en el mundo del espectáculo. La competencia, la envidia y los celos son emociones humanas que pueden surgir en cualquier ámbito, especialmente cuando hay fama y dinero de por medio. Y en el caso de Demet y Can, la presión era enorme. Estaban constantemente expuestos a la opinión pública, y cualquier pequeño detalle podía ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Lo cierto es que nunca hubo pruebas concretas que respaldaran estos rumores. Nadie presentó una grabación, una foto o un testimonio directo que confirmara que Demet realmente sentía celos de Can. Todo se basaba en especulaciones, interpretaciones subjetivas y chismes de pasillo. Es importante recordar que Demet y Can son personas muy reservadas con su vida privada. Nunca han hablado abiertamente sobre su relación fuera de la pantalla, y siempre han mantenido una postura profesional y respetuosa el uno con el otro. Por lo tanto, es muy difícil saber qué es lo que realmente pasaba entre ellos detrás de cámaras. Además, hay que tener en cuenta que la industria del espectáculo es muy dada a crear este tipo de historias. Los rumores y los chismes venden, atraen la atención superíndice 3N del público y generan clics. Y a veces, la verdad queda relegada a un segundo plano en beneficio del sensacionalismo. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir sobre todo esto? Bueno, creo que lo sensato es ser cautelosos y no dar por sentado nada. Es muy probable que haya habido cierta tensión superíndice 3N entre Demet y Can en algún momento, como suele suceder en cualquier relación superíndice 3N profesional. Pero de agua a afirmar que Demet sentía celos enfermizos de Can, creo que hay un trecho muy largo. Personalmente creo que Demet es una mujer muy talentosa y segura de sí misma. Ha demostrado su valía como actriz en múltiples ocasiones, y no creo que necesite sentir celos de nadie para brillar. Además, hay que reconocer que Can también copyright N es un gran profesional, y que su con diéresis copyright sito es fruto de su trabajo y dedicación superíndice 3N. En definitiva, creo que la historia de los supuestos celos de Demet es un producto de la imaginación superíndice 3N popular y de la sed de chismes de la prensa rosa que una realidad palpable. No hay pruebas o superíndice 3 lidas que la respalden, y creo que es injusto juzgar a Demet Beisu donos en meras especulaciones. Lo que es innegable es que Demet y Can crearon magia en pantalla.
Su química era inigualable y Erkenci-Kwai se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 menos gracias a ellos. Y eso es lo que realmente importa al final del DUA, el legado que dejaron en la televisión superíndice 3 en turca y el impacto que tuvieron en el público. Ahora bien, antes de que me digan que estoy evadiendo la pregunta principal, quiero agregar algo ese ayu de los rumores y las especulaciones, hay que considerar la personalidad de ambos actores. Can Yaman, como muchos sabemos, tiene un estilo bastante extrovertido y a menudo se muestra muy cercano y cariu más menos oso con sus fans, especialmente con las fanáticas. Esto es parte de su carisma y sin duda, contribuye a su popularidad. Por otro lado, Demet Özdemir siempre ha mantenido un perfil discreto y reservado. Es posible que la forma en que Can interactuaba con sus fans pudiera haber generado cierta incomodidad o incluso alguna más menos a frustración superíndice 3n en Demet, no necesariamente por celos, sino quizá por diferencias en la forma de manejar la atención superíndice 3n pública. Son dos personalidades diferentes trabajando juntas bajo una presión superíndice 3n enorme. Imaginen la situación superíndice 3n, n rodando una serie que es un con diéresis copyright sito mundial, n constantemente rodeados de maras y fans, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. Es natural que surjan roces o diferencias de opinión superíndice 3n. Pero de agua a hablar de celos como si fuera un hecho probado, me parece exagerado. Además hay que recordar que después copyright de Erkenci-Kwai, ambos actores siguieron caminos diferentes y lograron consolidar sus carreras por separado. Demet ha protagonizado otras series exitosas y se ha convertido en una de las actrices solicitadas de Turquía. Can también copyright ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Esto demuestra que ambos son profesionales capaces y que no necesitan estar uno al lado del otro para triunfar. Asu que en mi opinión superíndice 3n, la historia de los celos es un rumor infundado que no hace justicia a la trayectoria y al talento de ninguno de los dos. ** profundizando en el fenómeno Erkenci-Kwai y la química en pantalla ***. Para realmente entender por qué este rumor de celos resonó tanto, debemos sumergirnos aún más en el fenómeno que fue Erkenci-Kwai. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, Europa y hasta en algunos países asiáticos. La historia de amor entre Sanem Demet Özdemir y Can Yaman, dos jóvenes con personalidades opuestas pero con una conexión innegable, cautivó al público desde el primer episodio. La trama, llena de romance, comedia y situaciones cotidianas con las que muchos se identificaban, fue una fórmula ganadora. Pero más allá de la trama, la clave del éxito radicaba en la química palpable entre Demet y Can. Su conexión en pantalla era tan creíble que muchos espectadores estaban convencidos de que su romance se extendía fuera del set de grabación. Esta percepción, alimentada por las constantes interacciones públicas de los actores y sus publicaciones en redes sociales, creó una atmósfera de expectación constante. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, buscando pruebas de que su sueño de una relación real entre Sanem y Can era posible. En este contexto, cualquier indicio de discordia o fricción entre los actores era amplificado y distorsionado. Los rumores de celos surgieron como una posible explicación a las tensiones que algunos percibían entre Demet y Can. Si bien nunca hubo una confirmación oficial, la idea de que Demet se sentía eclipsada por la popularidad de Can, o que no le gustaba la atención que él recibía de sus fanáticas, se convirtió en un tema recurrente en los foros de fans y en los medios de comunicación. *** Analizando la personalidad y el estilo de Can Yaman ***. Para entender por qué la supuesta atención excesiva a Can Yaman pudo haber generado incomodidad, es importante analizar su personalidad y su estilo. Can es conocido por ser un actor muy carismático y accesible, especialmente con sus fans. A menudo se muestra cercano y cariñoso, y no duda en interactuar con ellos en las redes sociales y en eventos públicos. Esta actitud, si bien es muy apreciada por sus seguidores, también puede ser interpretada como coqueta o provocativa por algunos. Además, Can Yaman ha cultivado una imagen de hombre atractivo y seguro de sí mismo, lo que ha contribuido a su enorme popularidad entre el público femenino. Sus fotos y vídeos en las redes sociales suelen generar miles de comentarios y reacciones, y su presencia en eventos públicos siempre atrae a una multitud de fans. Esta atención constante combinada con su estilo extrovertido podría haber generado cierta incomodidad en Demet Özdemir,
quien, como mencioné antes, es una persona mucho más reservada. El contraste con el estilo de Demet Özdemir. A diferencia de Can Yaman, Demet Özdemir siempre ha mantenido un perfil más discreto y enfocado en su trabajo. Si bien es activa en las redes sociales, sus publicaciones suelen estar relacionadas con sus proyectos profesionales y su vida personal se mantiene más privada. Demet también es conocida por ser una actriz muy profesional y dedicada, que se toma su trabajo muy en serio. Esta diferencia en el estilo y la personalidad de los actores podría haber contribuido a la percepción de que existía una tensión entre ellos. Si bien es natural que las personas tengan diferentes formas de manejar la fama y la atención pública, estas diferencias pueden ser malinterpretadas y amplificadas por los medios de comunicación y los fans. El papel de la prensa y los medios de comunicación. La prensa rosa y los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en la difusión de los rumores de celos. Como mencioné antes, los chismes y las especulaciones venden, y los medios siempre están buscando historias que atraigan la atención del público. La supuesta rivalidad entre Demet y Can fue un tema jugoso que generó muchos clics y comentarios, y los medios no dudaron en explotarlo al máximo. Muchos artículos y programas de televisión se centraron en analizar la relación entre los actores, buscando indicios de tensión o discordia. Se interpretaron gestos, miradas y comentarios fuera de contexto para alimentar la narrativa de los celos. La falta de pruebas concretas no impidió que los medios continuaran difundiendo el rumor, ya que sabían que era un tema que interesaba al público. Más allá de los celos, posibles factores subyacentes. Si bien la idea de los celos es la explicación más popular, es importante considerar otros factores que podrían haber contribuido a la percepción de tensión entre Demet y Can. La presión de trabajar juntos en una serie de éxito mundial, la exposición constante a la opinión pública, las largas horas de rodaje y las diferencias en la personalidad y el estilo podrían haber generado roces y desacuerdos. Además, es posible que ambos actores tuvieran diferentes expectativas sobre su relación profesional y personal. Es común que en el mundo del espectáculo se creen relaciones de amistad y compañerismo entre los actores, pero también es natural que surjan conflictos y desacuerdos. La clave está en cómo se manejan estos conflictos y cómo se mantienen las relaciones profesionales a pesar de las diferencias personales. Conclusión. Un rumor sin fundamento sólido. En resumen, la historia de los supuestos celos de Demet Özdemir hacia Can Yaman es un rumor que ha circulado durante años, pero que nunca ha sido respaldado por pruebas concretas. La falta de información verificable y la naturaleza reservada de ambos actores hacen que sea muy difícil saber qué es lo que realmente pasaba entre ellos detrás de cámaras. Si bien es posible que haya habido cierta tensión entre Demet y Can en algún momento, como suele suceder en cualquier relación profesional, la idea de que Demet sentía celos enfermizos de Can parece ser una exageración alimentada por la imaginación popular y la sed de chismes de la prensa rosa. Ambos actores son profesionales talentosos y exitosos que han logrado consolidar sus carreras por separado. Su química en pantalla en Erkenzikuus fue innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno gracias a ellos. En lugar de centrarnos en rumores infundados, creo que es importante reconocer y apreciar el legado que dejaron en la televisión turca y el impacto que tuvieron en el público. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo toda esta información con ustedes. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet sentía celos de Can? ¿O creen que todo es un invento de la prensa? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, tomen los chismes con pinzas.